Empezamos esta jornada de modificaciones en el derecho colectivo del trabajo con el doctor Jorge Tobar, que nos acompaña como siempre, abogado especialista, asesor en derecho colectivo del trabajo, es director del Servicio Federal de Inspección de Nación, no entendí esa sigla, perdón, experiencia en OIT y Mercosur, si quiere aclarar algo. No. Bueno, le damos la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias, Acción Jurídica, Aguada, que siempre me tiene en cuenta, sabe que me gusta mucho el derecho colectivo del trabajo, veo varios amigos que están participando, que saben bastante del tema, es un tema bastante complejo, no es de los temas que habitualmente abordan los abogados de derecho de trabajo, que por ahí saben más de riesgo de trabajo, de derecho individual, procesal, pero bueno, como nos han convocado por esta ley de modernización laboral, la 27802, que como todos sabemos, creo y hemos leído, modifica la ley de contrato de trabajo, algunos artículos de derecho individual. La parte procesal modifica más bien la parte de procedimiento nacional, que muchas veces a las provincias no nos toca, pero sí a la parte que utiliza la competencia con la ley 18.345. Modifica también varias leyes, aparte de la ley de contrato de trabajo, la 25.877, pero que no voy a tratar esa modificación porque ya el doctor Seco ha hablado de huelga y servicios esenciales y actividades de importancia trascendental, así que ya ha sido tratado en este seminario o en este curso. Sí, la 14.250, que es tema de negociaciones colectivas y de convención colectiva de trabajo, y la 23.551, que tiene que ver con el régimen de asociaciones sindicales, que involucra la organización y un montón de temas vinculados a la acción sindical y la acción colectiva de los trabajadores. No quiero hablar mucho sobre la generalidad de la ley, a dónde apunta, porque ya hace rato que se viene hablando de qué tipo de ley es, a dónde se orienta, cada uno ya tendrá su posición. Obviamente que recorta derechos o al menos los disminuye en todo aspecto, o sea, en los aspectos de derecho individual, en los de colectivo. No voy a hablar tampoco de lo que hace el traspaso de la justicia nacional a Ciudad de Buenos Aires, porque si bien puede involucrar la competencia de cuestiones colectivas, es un poco más complejo dedicarnos a ese tema por el poco tiempo que tenemos. Así que excúsenme de dar mi opinión, digamos, ideológico de política laboral, que lo que me vienen escuchando hace rato ya la saben, pero entremos directamente al tema, que yo siempre a Guadalupe le digo, hablemos de los temas bien concretos y prácticos. Sí es cierto que lo tengo que decir que la reforma esta vez, a diferencia de la ley bases, entra de lleno en varias instituciones de derecho colectivo, como casi no entraba la ley bases, que en realidad fue una versión edulcorada del famoso decreto 7023, que era mucho más grosso, como decimos algunos acá en Córdoba, pero que como el decreto está suspendido y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no amerita que hablemos demasiado. Pero sí, la ley base fue una reforma, a pesar que todo el laboralismo salió a criticar y a decir que era terrible, creo que era mucho más edulcorada que esta. Esta es más completa, es más profunda, y en la parte de derecho colectivo, a mi juicio, es bastante fuerte. Es una reforma muy fuerte del sistema o del modelo sindical, que no lo desestructura completamente, pero le apunta a 4 o 5 ítems o temas muy importantes. Y en términos generales se ve que hay una cierta orientación a debilitar a los sindicatos o a las organizaciones sindicales, a fragmentarlas, o sea, la debilitación viene por distintos abordajes. Ya vamos a hablar de cómo se limitan o se pone un tope a los aportes y contribuciones convencionales con el cual el sindicato financia sus actividades. Vamos a ver también cómo se fragmenta y se prioriza
convenios colectivos de rango inferior o de empresas por sobre lo de actividad o lo que de alguna manera se lograba concentrar mayor poder sindical y mayor equilibrio e igualdad de los trabajadores en todo el país y en todo tipo de empresas, sea grande, mediana o chica, y también se mete, por así decirlo, con algunos derechos que tienen que ver con la tutela sindical de los representantes sindicales, a lo cual también limita bastante, no digamos en todo, pero ha empezado a avanzar sobre la limitación de los derechos de los representantes sindicales y también en el ejercicio de la acción sindical, ¿no? Ya vamos a ver cómo limita a las asambleas, le ponen algún tipo de restricciones. Pero empecemos, vamos a empezar por el tema más directo, que es, ustedes saben que son muy criticados los sindicatos por toda la sociedad, porque se habla de que manejan sumas siderales y manejan sus dirigentes una serie, digamos, de cantidades de dinero, fruto de los aportes y contribuciones que hacen sus afiliados, pero hay dos tipos grandes, hay un montón de tipos de aportes y contribuciones que pueden ingresar a un sindicato, pero hay dos grandes. La cuota sindical, que es un aporte que hace el trabajador voluntariamente porque se afilia al sindicato, y el sindicato tiene seguramente prevista por asamblea, porque la cuota sindical la fija el propio sindicato, normalmente un porcentaje del salario del trabajador o de la remuneración, como todos sabemos, un 1%, un 1,5%, un 2%. Como lo fijan los sindicatos, no hay un parámetro único de cuota sindical. Pero sí es cierto que el trabajador se ha sometido voluntariamente a afiliarse al sindicato y a tener la obligación de aportar esa cuota. Y esa cuota, la cuota de afiliación, por el artículo 38 de la Ley de Asociaciones Sindicales, la 23.551, debía ser o debe ser retenida por el empleador del sueldo del trabajador y depositada en la cuenta del sindicato. O sea que no es el trabajador el que va a pagarla, como si fuera un club o una asociación o el gimnasio, que yo voy al gimnasio y tengo que pagar la cuota mensual, sino que el empleador tiene la obligación de retener de las remuneraciones, por eso en el recibo de sueldo habitualmente figura la retención, cuota sindical o con distintas expresiones, entonces el empleador le retiene del sueldo del trabajador y abona o deposita en el sindicato ese monto. Por otro lado, hay contribuciones que no son voluntarias, sino que son obligatorias y que son impuestas a través del convenio colectivo de trabajo, o sea, en un acuerdo entre la Cámara Empresaria o el sector empleador y el sindicato, federación, sindicato, unión, que representa a los trabajadores. Entonces, en los convenios colectivos de trabajo, en la mayoría o en muchos de ellos, se acuerda una que le llaman contribuciones convencionales, a veces la van a escuchar con el nombre contribuciones solidarias. ¿Y por qué solidarias? Porque esas contribuciones a veces se ponen, en la mayoría de los casos, para no afiliados. Y son compulsivas, o sea, el no afiliado, por más que no quiera estar en ese sindicato, como está dentro del ámbito de aplicación de esa convención colectiva, debe contribuir con un porcentaje habitualmente que fija la convención colectiva, que también debe retener el empleador y depositarlo. Hay convenios que también fijan contribuciones convencionales, tanto para el afiliado como el no afiliado. Entonces lo que sí viene diciendo la doctrina, viene diciendo el Ministerio de Trabajo, la Justicia, que la contribución que hace el no afiliado no tiene que ser igual o mayor a la del afiliado, porque si no se trataría de una afiliación compulsiva. Porque si el no afiliado no se afilia y tiene que pagar lo mismo que el afiliado, va a decir, che, me están afiliando de prepo, o sea, me conviene afiliarme porque si no, no tengo los beneficios que me da el sindicato. Y esta contribución convencional, habitualmente, la doctrina la ha justificado porque el trabajador que no está afiliado también se beneficia con los derechos o las distintas prestaciones que se logra en un convenio colectivo, o sea que su gremio o su federación o quien realice la negociación paritaria
cada tanto lo que sí normalmente se logra en este país es que los sindicatos peleen aumentos salariales para que el salario del trabajador no se quede atrás de la inflación o de los costos de vida, para que el trabajador no pierda poder adquisitivo. Con lo cual, la gestión esa también beneficia al no afiliado, porque cuando el convenio logra, digamos, incorporar algún aumento o algún avance o algún beneficio, ese beneficio se aplica tanto a afiliados como no afiliados. Entonces ese es el principal argumento que se da. Yo creo que hay otro, que ese es uno solo de los argumentos más fuertes que utiliza la doctrina o la jurisprudencia, para fundamentar el por qué los no afiliados tienen que contribuir también al sindicato. Y obviamente que el no afiliado está aportando compulsivamente, porque no se ha afiliado voluntariamente. Hubo varios intentos en la jurisprudencia, hay casos en donde, por ejemplo, se afilian a otros sindicatos simplemente inscriptos, que no firmó la negociación colectiva, entonces piden a la justicia que estos afiliados al sindicato sin la personería, o sea que no puede firmar convenio, se los desobligue de pagar alguna contribución compulsiva al sindicato de personería gremial a la cual no pertenecen o no quieren pertenecer voluntariamente. Pero bueno, hay muy pocos fallos que han dado la devolución de las contribuciones convencionales a estos trabajadores, y en la mayoría de los casos los jueces han dicho, bueno, a usted se le aplica el convenio que firma este sindicato con personería gremial, se le aplica obligatoriamente porque esos convenios son homologados y tras la homologación tienen fuerza de ley, o sea que se aplican a todos, y no hay vuelta que darle, como dice la mayoría. En la mayoría de los casos pasa eso. En el otro caso, que son lo que tienen que ver con contribuciones empresarias también, porque hay en el convenio a veces, o distintos acuerdos, contribuciones que tienen que hacer las empresas a las cámaras empresarias, y hubo un decreto de Milei el año pasado que le había restado validez y la había dejado sin validez. Y ahora la ley, en su artículo 133, modifica el artículo 9 de la ley 14250 y permite a las empresas que aporten a las cámaras empresarias hasta un 0,5 de las remuneraciones de los trabajadores. O sea, la elección que ha hecho el legislador ha sido poner un tope a los aportes sindicales y contribuciones. Entonces, las empresas que tienen que aportar a cámaras tienen un tope del 0,5 sobre la retribución a los trabajadores. Más de eso, el empleador se puede negar a aportar a la cámara. Y en el caso de los trabajadores, el tope es un 2%. O sea que de la remuneración del trabajador no se le podría retener o abonar, digamos, al sindicato más del 2%. Como algunos de ustedes o muchos de ustedes se hacen derecho colectivo saben, muchos de los sindicatos están por encima del tope. Hay algunos sindicatos que no, que cobran el 2% o el 1, 1,5%, y otros que tienen contribuciones convencionales que están por encima de ese tope. Entonces se plantea, a partir de la vigencia de esta ley, el problema de cuánto deberían aportar, y si una empresa, el sindicato les reclama más del 2%, en principio puede encontrar una negativa o algún conflicto, porque la empresa podría defender el pago solamente del tope del 2%. Esto no me puedo detener mucho porque es para dar sobre aporte y contribución un curso, un seminario de 3-4 días, porque hay que ver cada gremio, hay que ver cada aporte, hay que ver, a algunos sindicatos les incide muchísimo y van a tener muchísima menos recaudación, y a otros les incide menos y a otros no les toca. Pero este es un claro caso, obviamente, de limitación de los ingresos de los sindicatos, y con esto limitar la posibilidad de acción sindical, porque el sindicato, digamos, sin una buena financiación o un buen ingreso patrimonial, obviamente
no va a poder realizar todas las tareas en defensa de los trabajadores. Y en todo caso, yo siempre he dicho que si alguno critica o dice que algún sindicato está cobrando mucho o está haciendo mal uso de los fondos que reciben los trabajadores, bueno, puede plantear, puede denunciar, como a cualquier organización civil o cualquier organización que tenga relaciones en el derecho público, tiene que cumplir con ciertos requisitos de balance, de memoria, de informaciones a distintos organismos. Entonces, aquellos que no hagan un uso correcto de los aportes y contribuciones a beneficio de los afiliados tendrán que enfrentar distintas instancias administrativas y judiciales para responder no solamente adelante de los afiliados, sino en los ámbitos competentes que corresponden. Ese por lo menos siempre ha sido mi posición. Terminado este tema de aporte y contribuciones, donde claramente hay un límite, hay un tope a los ingresos y los gremios se van a debilitar económicamente, como he dicho, algunos más, algunos menos, vamos al régimen de convención colectiva. Hay mucho más que hablar del tema porque son muy complejos los temas de derecho colectivo, pero esto es simplemente para que tengan un pantallazo de cómo son los topes. Sí tengo que decir únicamente que el tope se aplica a las contribuciones de convenio. Quedan excluidas las cuotas afiliatorias. Por eso al principio hice la división. La cuota sindical que el trabajador se obliga a pagar voluntariamente porque se afilia a un sindicato no tiene tope. O sea que si uno paga o si uno se obliga a pagar el 2.5% de cuota sindical, eso no tiene tope y la empresa le tiene que retener al trabajador el 2,5, el 3 o el 3,5 y depositarlo en la cuenta del sindicato. Pero sí la contribución que no es una cuota sindical, sino es una contribución fijada en el convenio colectivo. Vamos al régimen de convención colectiva. Normalmente el derecho colectivo está en las leyes de derecho colectivo, como la 23.551, 14.250, 25.877, pero en este caso también han hecho modificaciones muy pequeñas en la ley de contrato de trabajo. Una muy pequeña, pero que a la hora, digamos, de resolver los jueces, vamos a ver cómo la tienen presente, es que el artículo 16 de la ley de contrato de trabajo regulaba la aplicación analógica de las convenciones colectivas. Ustedes saben que la convención colectiva de trabajo la firma un sector empleador con el sector sindical para determinado ámbito de aplicación. No se aplica a todo, se aplica, por ejemplo, a los empleados de comercio, a los empleados metalúrgicos, a los empleados de la alimentación, con lo cual la aplicación extensiva a otra actividad o a otra situación que no estaba contemplada específicamente en un convenio colectivo debía ser restrictiva, pero sí se le permitía al magistrado tratar de hacer una extensión analógica, no directa, no automática, en algunos casos en donde razonablemente pudiese haber alguna posibilidad de aplicar esta analogía. Bueno, en la modificación de la ley de contrato de trabajo con la ley de armonización laboral, dice claramente que no son susceptibles de aplicación extensiva o analógica. O sea que están limitando a la aplicación a un juez o a un ministerio a tratar de hacer una aplicación extensiva, razonable, y las convenciones colectivas de trabajo solamente se tienen que aplicar dentro de los límites precisos y obligatorios de su ámbito personal, material, temporal y territorial. Entonces, si se aplica rajatabla este artículo, no puede utilizarse algún esquema de una convención colectiva para hacerla extensiva a otra situación. En el ámbito de aplicación y la homologación, hay un cambio interesante. El primero no es tan importante porque ya viene sucediendo, pero hay una cierta intención de la ley a tratar de descentralizar la negociación colectiva. O sea, a tratar de que haya convenios no nacionales, no de actividad general y aplicable en todo el país, sino que haya más convenio por región, más convenio por categoría y más convenio por empresa. O sea, que cada empresa, sobre todo las grandes, porque es absolutamente inviable o muy poco pensable que se pueda hacer un convenio colectivo para una empresa de 10, 20 trabajadores, porque no tendría mucho sentido.
por lo menos un convenio colectivo de trabajo. Otra cosa es un acuerdo colectivo interno entre los trabajadores y la empresa en una pyme en determinados temas. Acá lo interesante es que siempre los convenios colectivos de trabajo en el anterior régimen debían ser presentados en el Ministerio de Trabajo y homologados por el Ministerio de Trabajo para tener validez, eficacia y poder aplicarse a partir de la homologación. La modificación del artículo 4 de la ley 14.250 agrega un párrafo que posibilita a la empresa, cuando hay un convenio colectivo de empresa o de grupo de empresa, a no pedir la homologación. O sea, un convenio colectivo de empresa ya no necesita obligatoriamente ser homologado por el Ministerio de Trabajo o hoy el Ministerio de Capital Humano, etcétera, etcétera. Y solamente dice que estos convenios pueden ser homologados a pedido de parte. O sea, si alguna de las partes, sector empleador o la empresa que está firmando ese convenio, lo pide, entonces el Ministerio va a ver si lo homologa. Entonces los convenios de empresa o grupos de empresa, en principio, solo serán presentados ante la autoridad de aplicación a los fines de su registro, publicación y depósito, pero no a los fines de la homologación. O sea que la autoridad laboral no haría un juicio de valor sobre los temas y el alcance que tiene ese acuerdo colectivo y mucho menos verificar si está violando el orden público laboral o el interés, digamos, de los trabajadores o de los mismos empleadores y el propio sistema constitucional argentino. Si es un convenio de empresa, directamente se presenta para su registro, publicación y depósito. Otro tema complicado también es el de la ultraactividad. Deben haber escuchado ustedes que los convenios colectivos de trabajo, en el antiguo régimen, aunque tuvo idas y vueltas, tenía un periodo de vigencia temporal, 1 año, 2 años, X cantidad de plazo, pero cuando se vencía, hasta que las partes que firmaron ese convenio no logren un nuevo acuerdo, las cláusulas de ese convenio viejo, llamémosle, seguían vigentes. Esto se llama, en la jerga de derecho colectivo, ultraactividad. Había, y siempre hay, según la doctrina, 2 tipos de cláusulas, las cláusulas normativas y las cláusulas obligacionales. Las primeras tienen que ver con los derechos acordados, los derechos individuales de los trabajadores, que tienen que ver con beneficios para los trabajadores, categorías, remuneración, jornada, licencia, etcétera, etcétera, que hoy la ley los parte en 2. Dice que estas cláusulas normativas sí van a seguir estando vigentes hasta que se acuerde un nuevo convenio, o sea, hasta que las partes acuerden un nuevo convenio. Pero las cláusulas obligacionales, que no están relacionadas con los derechos individuales de los trabajadores, para hacerlo simple, por ejemplo, el tema de aportes y contribuciones convencionales, si se vence el plazo por el cual se firmó el convenio, no son ultraactivas, o sea, no siguen teniendo validez, salvo que haya un acuerdo de partes o se logre un nuevo acuerdo con un nuevo plazo de vigencia. Entonces acá le ponen una espada de Damocles, un cuchillo al sindicato, porque si no logra acordar con el empleador, o el empleador se demora, o no quiere, o el ministerio no le homologa, vencido un convenio, esas cláusulas obligacionales, o sea, no las que son que le otorgan derecho a los trabajadores individualmente, las cláusulas obligacionales, las que por ejemplo son de aporte sindical, se caerían y no podrían ser exigibles hasta que haya acuerdo de parte, un nuevo acuerdo de parte o un nuevo convenio o un nuevo acuerdo colectivo general. Entonces otra vez de nuevo se puede ver ahí, se puede vislumbrar que estaríamos en un otro intento de limitar la capacidad de los sindicatos o su propia capacidad de negociación o su propia capacidad, en este caso sí de aporte, de recibir dinero. Otro tema dentro de convenciones colectivas, disculpe que vaya un poco rápido y un poco general, cada uno de estos artículos puede ser mucho más profundizado, pero prefiero darle un pantallazo general de todo lo que cambia y después abrir un poquito algunas preguntas puntuales que puedan tener, porque la ley realmente tiene cambios muy profundos y es imposible en un
en una jornada agotarlas. El otro punto que también es complicado para mí, que es un cambio importante, es la prevalencia del convenio colectivo de trabajo de ámbito menor sobre el de ámbito superior. Hasta hoy todos sabíamos, o hasta hoy no, hasta que entró en vigencia la ley, la idea fue que la ley de contrato de trabajo era el piso básico de protección de todos los derechos de los trabajadores y hasta de las empresas. Era como yo siempre digo, era como la constitución laboral, era la base. A partir de ahí, los convenios colectivos de trabajo, los acuerdos entre empleadores y trabajadores, podían establecer distintas normas y acuerdos colectivos individuales por sobre el nivel de protección de la ley de contrato de trabajo. Y siempre se planteó y se defendió en el esquema que el convenio de grado superior no podía ser modificado, sí se podía articular con un convenio de grado inferior o menor, pero nunca el de grado menor podía modificar o ser más válido que el de grado superior. En este caso, lo dice claramente, dice, los convenios colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor. Y también dice, un convenio de ámbito menor prevalece dentro de su ámbito de representación personal y territorial frente a otro convenio de ámbito mayor anterior o posterior. Obviamente está cambiando la regla y lo que va a pasar es que, en principio, si se aplica o si logra esto extenderse al territorio de la República Argentina, va a fragmentar la negociación y la va a articular en niveles de aplicación muy fragmentados y no se va a poder unificar la negociación cuando ustedes saben que el poder de unificación ha sido muy criticado, el unicato, el llamado unicato sindical, pero cuando los trabajadores se unen y tienen más fuerza, tienen mayores posibilidades de negociar con la empresa beneficio favorable a los propios trabajadores. Cuando el sindicato se divide en 1000 partecitas y se fragmenta, cada partecita de esa pierde poder y poder de negociación frente a la empresa o las cámaras empresarias. Y al último, lo voy a decir, hay un plazo de 1 año, fijan un plazo de 1 año como obligatorio para renegociar o lograr nuevos convenios colectivos que se vayan venciendo. Tienen el plazo de 1 año. O sea que acá también atacan la ultraactividad de convenio y dicen, che, si se venció el convenio, a partir de la promulgación de la ley, o sea, de marzo a marzo, si en marzo del 2027 se te venció el convenio antes de marzo del 2027 y no lo acordaste, se cae la validez. E inclusive dice que también se podrá decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de todo o parte de la población. Esto muchas veces ha sido usado por la autoridad administrativa del trabajo para no homologar, para decir que el acuerdo de partes va en contra o viola o genera distorsiones económicas o viola otras normas dictadas en protección de toda la población. Bueno, ahora lo que puede hacer en este caso la Secretaría de Trabajo o el Ministerio de Capital Humano es dejar sin efecto una convención colectiva que ya había sido homologada y ya estaba siendo aplicada si es que se dan o generan distorsiones económicas o alguna afectación al interés público. Y esto para mí es muy peligroso porque ya se había homologado la norma, las partes ya la habían acordado, y ahí lo que hay que hacer en realidad, si pasa algo de esto, alguna distorsión económica grave o algún peligro grave. ¿Hola? ¿Encontrás dinero o un objeto de valor? Hay una publicidad en el medio. Lo que debería hacerse en estos casos, cuando hay algún cambio rotundo en la situación económica grave del país, es que las partes se vuelvan a juntar, que vuelvan a negociar de nuevo y adecúen el convenio colectivo a las nuevas realidades, digamos. Por ejemplo, cuando tuvimos que pasar la pandemia del COVID, ahí no había que acercar los convenios, sino volver a sentar a las partes de alguna manera para acompañar, lo que se terminó haciendo porque se lograron algunas reglas y algunas normas para poder superar la pandemia y no tirar de la cuerda ni a las empresas ni a los trabajadores. También ahora rápidamente voy a ir a las asambleas y congresos que realizan los gremios. Habitualmente se pueden hacer en la entidad gremial, pero en muchos de los casos los delegados sobre todo, y algunas veces las comisiones directivas, se acercan a la propia empresa cuando hay un conflicto o hay una violación de derechos
y realizan las normalmente denominadas asambleas. Entonces citan, por ejemplo, si quieren categorizar al personal porque está mal categorizado, o hay algún trabajador en negro, bueno, o no han pagado el salario, se citan asambleas informativas o asambleas del personal, y eso obviamente provoca algún daño o alguna violencia si tiene que ver con que esa asamblea se alarga mucho en el tiempo y puede afectar el normal desempeño de la actividad productiva, comercial o etcétera, etcétera de la empresa. Pero bueno, así como la huelga, la legislación laboral siempre trató de proteger al trabajador y darle herramientas para que el reclamo que haga ante las empresas o ante los empleadores tenga cierta eficacia para que el empleador pueda cambiar o sentarse a negociar y cambiar o cumplir con alguna de las violaciones laborales que está cometiendo. Y en el régimen anterior no se pedía autorización para hacer una asamblea. Se hacía la asamblea, se podía comunicar al empleador. El empleador lo sabía siempre porque si uno va a hacer una asamblea la tiene que de alguna manera difundir. Y en estos casos, en el artículo 20 bis que se incorpora a la ley 23.551 de asociaciones sindicales, ahora, cuando la asociación sindical quiera convocar asamblea de personal o congreso de delegados, lo puede hacer siempre que ello no afecte el normal desarrollo de la actividad de la empresa, ni cause perjuicio a tercero, y en caso de celebrarse una asamblea, dentro o fuera del establecimiento, o sea, no solamente dentro de la fábrica, o del depósito, del galpón o lo que sea, deberá contar con autorización previa del empleador, tanto del horario en que la va a hacer a la asamblea, como el tiempo de duración de la asamblea. Y además, en el caso que se haga dentro del establecimiento, tendrá que pedir autorización respecto del lugar a donde va a ser la asamblea. O sea, no lo puede elegir el gremio, sino tiene que, de alguna manera, pedir autorización para ver si lo puede hacer y en qué lugar. Sí hay un límite a esto, a la pedida de autorización, que es cuando se trata de que los trabajadores están ejerciendo su derecho porque no se le ha pagado los haberes. Entonces dice que para que la empresa pueda ejercer dicha facultad de autorización, deberá estar al día en el cumplimiento de pago de haberes. Si la empresa está al día con el pago de haberes, el gremio para hacer una asamblea tiene que pedirle permiso. O sea, el único supuesto que yo puedo hacer una asamblea sin autorización es falta de pago de haberes a los trabajadores. Y lo que siempre han empezado ahora a hacer la empresa, porque antes de alguna manera se arreglaba y le pagaban los salarios caídos, ahora el trabajador no devengará salario durante el tiempo de la asamblea. O sea que si la asamblea dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, el empleador puede descontarle esas horas o ese salario que se devengó en ese tiempo de la asamblea. Vamos a otro tema: intimidaciones y amenazas, bloqueo, toma de establecimiento y daños. Esto ya, si ustedes se acuerdan, se incorporó la ley de bases, pero en la ley de bases se incorporó como una limitación para el trabajador que no puede hacer esto y que podía ser motivo o causa de despido con justa causa. O sea, ese hecho, si bloqueaba el establecimiento, si intimidaba o amenazaba a sus compañeros que querían trabajar para que no entren a trabajar, había una posibilidad, no se la voy a decir porque la pueden haber estudiado, ya está vigente hace rato, de que eso sea usado como causa para despedir con causa. Bueno, ahora en realidad se incorpora también dentro del artículo 20 ter, y todas estas afectaciones a la libertad de trabajo para que no adhieran a la medida de fuerza o los bloqueos, toma de establecimiento, daño a persona o cosa, se le da facultad a la Secretaría de Trabajo para imponer multas, y todas esas violaciones son consideradas como infracciones muy graves. Pacto Federal del Trabajo divide las infracciones como muy grave, grave y leve. Estos hechos, de ser cometidos por las asociaciones sindicales, no solamente por los trabajadores, pueden dar lugar a multas. El trabajador puede ser despedido con justa causa en alguno de los supuestos de la ley de base, y en este caso se incorpora que las asociaciones que promuevan este tipo de actividades o hechos pueden ser multadas por la autoridad de aplicación. Otra vez de nuevo, limitando a la posibilidad del ejercicio de la asociación sindical de hacer una media fuerza. Siempre ustedes saben que cuando
se hace una huelga, se trata de persuadir a los compañeros que participen de la huelga y no vayan a trabajar. Y no sean lo que vulgarmente se llama carneros, o sea que defiendan al colectivo de trabajo y se adhieran a la huelga o al bloqueo o a la medida que corresponda según lo que ha resuelto la asociación. En este caso, no solamente se expone el trabajador, sino se expone la asociación sindical. Vamos terminando, así abrimos algo de palabras y preguntas, porque 7:30 tendría que estar cortando, yo a las 8 tengo una asamblea sindical justamente. Representantes sindicales, hay un artículo que podría decir que a algunos les sirve, a algunos trabajadores, que tiene que ver con los créditos de horas para los representantes sindicales. Muy pobre, la verdad, pero dice que los representantes sindicales, delegados personal, tienen un crédito de hasta 10 horas mensuales retribuidas por el empleador. O sea, pueden hacer uso de 10 horas para actividades gremiales, 10 horas al mes. Salvo que el convenio colectivo de trabajo aplicable disponga una cantidad mayor. Hay convenios colectivos de trabajo que fijan créditos horarios para el ejercicio de la representación sindical para los delegados, con miembros de comisión directiva, etc. Pero sí le agregan un parrafito, una pequeña línea que complica la cuestión, que dice que el ejercicio de este derecho no podrá generar la interrupción de actividad en el área de trabajo. Normalmente, si me da crédito horario para hablar con mis compañeros, hacer un poco de ejercicio de representación gremial, el compañero me tiene que escuchar, entonces tiene que dejar de prestar atención a la máquina que está haciendo funcionar o que está produciendo, o si es un vendedor y está vendiendo, tiene que parar 5 minutos para que yo le explique. Pero bueno, no sé cómo se pueda usar el crédito de hasta 10 horas sin interrumpir la actividad en el área de trabajo. No solamente del otro compañero, sino del propio delegado, que también se puede ir a un evento de capacitación, entonces ahí está interrumpiendo su trabajo. Supongamos que la interpretación no va dirigida al delegado, sino al otro trabajador. Y bueno, pero ¿cómo puede el delegado explicarle situaciones e información, darle información para que vea una situación de violación de sus derechos si no le hace prestar atención a lo que le está diciendo el propio delegado? Pero bueno, la tutela sindical. Ustedes saben que los representantes sindicales tienen tutela sindical y no pueden ser despedidos, suspendidos o modificadas sus condiciones de trabajo sustancialmente sin previa autorización del juez, lo que se llama exclusión de tutela sindical. Un trabajador sin fuero sindical puede ser despedido con causa o sin causa. El trabajador que tiene representación sindical, miembro de comisión directiva, delegado, etcétera, etcétera, no puede ser despedido ni con causa ni sin causa. No puede ser suspendido y no pueden ser modificadas sus condiciones laborales, salvo que el empleador, porque está obligado, concurra a la justicia y presente una acción de exclusión de tutela sindical y un juez lo autorice a aplicar esa sanción. Bueno, ahora tengo que hacer otra salvedad. También esta protección se aplicaba a los candidatos que se postulaban a un cargo sindical. Y había una garantía de estabilidad, como se llama, de que no lo despidan o que no le cambien las condiciones de trabajo, por 6 meses. Ahora dice que también se lo podría suspender o despedir a ese trabajador que se postula cuando mediare una reorganización total del establecimiento o el sector. O sea que un trabajador que se postula a un cargo sindical puede ser despedido en el plazo de protección si la empresa aduce que está reorganizando total o parcialmente el trabajo en su establecimiento o en un sector. Entonces eso también limita la protección de los representantes sindicales, o al menos en este caso de los que querían ser representantes sindicales. Y después está limitada también para los representantes suplentes. Ustedes saben que cuando se eligen miembros de comisión directiva o congresales que van a los congresos de las asociaciones sindicales, hay miembros suplentes y miembros titulares. O sea, hay una serie de miembros titulares y después, para el caso de que por cualquier razón, renuncia, muerte, expulsión del miembro titular, o simplemente que no pueda ir a una reunión de comisión directiva o un congreso, el miembro suplente lo reemplaza, lo sustituye y cumple en ese momento con la función del titular.
Entonces, la ley ahora dice que la tutela solamente regirá para los delegados representantes gremiales que ocupen cargo de titulares. O sea, los suplentes ya no tienen tutela sindical. Y para hasta 2 congresales titulares en grandes empresas. O sea, hay veces que los gremios tienen derecho a elegir 4, 5, 6 congresales titulares. En grandes empresas ahora van a tener protección solamente los 2 primeros. Y en las pymes solamente un congresal titular. O sea que vuelve a limitar la protección de esta ley a los representantes sindicales. Después se habla de prácticas desleales y se incorpora. Normalmente las prácticas desleales estaban orientadas a algunas actitudes de las empresarias que violaban la buena fe negocial, la buena fe que debe haber en el accionar empresario, fundamentalmente en las relaciones laborales colectivas. Pero ahora se agregó el artículo 53 bis, que fija o son consideradas, dice, prácticas desleales contrarias a la ética laboral por parte de las asociaciones sindicales. O sea, agrega una serie de conductas que pueden ser realizadas por la asociación sindical y que pueden ser sancionadas como práctica desleal ustedes saben, con un particular procedimiento que no es lo mismo que para una multa. Por ejemplo, entre prácticas desleales, promover la afiliación compulsiva, incorrer en conductas y mecanismos extorsivos en contra de los empleadores, adoptar represalias contra los trabajadores que no se adhieran a una medida de fuerza, etcétera, etcétera. Bueno, ahora han sido definidas esas actividades con respecto a las asociaciones sindicales. Por último, ya me quedan 2 temitas, el encuadramiento sindical y convencional. Ustedes saben que cuando hay conflictos entre qué convenio se aplica a una empresa o a determinado grupo de trabajadores, esto es el encuadramiento convencional, entre 2 sindicatos se pelean a ver qué convenio se aplica, o el encuadramiento sindical, cuando hay 2 sindicatos que se están peleando la representación sindical de un trabajador, de un grupo de trabajadores o en una empresa. Se trata de un encuadramiento sin un conflicto de encuadramiento sindical o convencional, en donde el artículo 59 de la Ley de Asociaciones Sindicales planteaba un procedimiento, una serie de exigencias para encauzar ese tipo de conflicto. Entonces se daba la posibilidad de que primero siempre tiene que agotar la vía asociacional, o sea, la vía interna de la propia asociación sindical, o sea, llevarlo a las autoridades, llevarlo a asambleas, llevarlo a la máxima autoridad del sindicato. Luego, si ese sindicato estaba adherido a una federación sindical más grande, ir a la federación e inclusive a la confederación, por ejemplo, a la CGT, si los 2 gremios, por ejemplo, son integrantes de esa misma entidad de tercer grado superior como una confederación. Y el plazo que se le daba al Ministerio de Trabajo también, porque uno después de agotar la vía asociacional podía ir al Ministerio o a la Justicia, se ha cortado para que el Ministerio de Trabajo ahora resuelva en 20 días ese problema. Si no lo resuelve, bueno, se puede ir a la justicia y también se puede optar de no pasar por el Ministerio e ir directamente a la justicia. El problema era que este conflicto era directamente recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Y hoy eso está en el limbo, porque toda la justicia laboral nacional, en el acuerdo de esta ley, debería pasar a la Ciudad de Buenos Aires, y ustedes saben que los jueces nacionales están ejerciendo una resistencia importante, y eso nos va a traer problemas a nosotros los abogados de asociaciones sindicales o de cámaras para resolver el problema de encuadramiento, porque puede haber ruido en la competencia, a ver a dónde hay que presentar este tipo de conflicto judicial. Y después un parrafito que complica la vida también, que dice que el derecho a encuadramiento sindical no implica afectación de los procesos productivos y o de servicio que se brindan por el colectivo en conflicto. Toda conducta gremial que afecta a terceros, empleador, trabajadores, clientes, proveedores, consumidores, para la cual se deberá adoptar todas las medidas conducentes para evitar situaciones de abuso del derecho. Normalmente ustedes saben que en un encuadramiento una entidad sindical se trata de meter o intervenir o tratar de captar trabajadores que están en principio representados por otra asociación sindical. Yo no sé cómo un conflicto de encuadramiento puede no afectar a terceros, al empleador, a trabajadores y a clientes. No sé cómo se pueda
llevar adelante este reclamo sin alguna forma de conflicto o distorsión. O sea, lo que está diciendo acá la norma es, mire, no me haga lío en la empresa, que la empresa siga en el mismo encuadramiento y usted haga el procedimiento, vaya a la justicia y cuando usted logre por la justicia alguna resolución, me avisa y le avisa a la empresa para que la empresa cambie el encuadramiento. Lo único más que voy a decir, por último, es que la Convención Colectiva de Trabajo siempre se presentó ante el Ministerio de Trabajo o la Autoridad Laboral Nacional, como se llamare, que tenía secretario de audiencia o de alguna manera funcionarios que se encargaban de promover y de facilitar la negociación colectiva, para que las partes se allanen, puedan discutir en paz y hasta de encontrar soluciones planteadas con distintos abordajes. Ahora se agrega y se modifica la ley 23546 diciendo que en los conflictos que se susciten o diferencias en el curso de las negociaciones, las partes podrán someterse a la intervención de un servicio de mediación, conciliación, arbitraje que funcionará en la Secretaría de Trabajo de la Nación. O sea, aparece un servicio como de mediación, cuando en realidad siempre el Ministerio de Trabajo ha oficiado como de conciliador, no como el típico mediador de el ámbito civil o el ámbito comercial, porque la conciliación laboral tenía sus propias características. Pero es un insert en este artículo que pareciera que el Ministerio de Trabajo o la Autoridad de Aplicación estaría pensando en constituir o regular un servicio de mediación y conciliación arbitraje en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Hasta acá llegué, muchas gracias, disculpen que los haya llevado las corridas y que en realidad no haya dado un panorama general, sino muy puntual de algunos casos para ser más concreto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a seguir la misma metodología que habíamos utilizado en clases anteriores. Quienes deseen realizar alguna pregunta, tengan bien de levantar la mano. Deben hacerlo yendo al apartado reacciones y poner levantar la mano. De esa manera vamos siguiendo los órdenes de prioridad. En el caso de que nadie levante la mano, empezamos a leer las preguntas que hay en el chat, que son varias. Bueno, empiezo yo entonces, si no hay preguntas. Yo le quería preguntar, doctor, sobre la cuestión de la legislación de las prácticas desleales, esta cuestión de promover la afiliación compulsiva, procurar represalias al afiliado que no son 80, 66, 70. Que en definitiva será de probanza jurídica. ¿Cuáles son, digamos, las consecuencias de incurrir para el trabajador o para el representante sindical, de incurrir en alguna de estas prácticas desleales? Bueno, ahí no complete toda la explicación, pero se modifica el artículo 55 de la ley 23551 de las asociaciones sindicales, y ahí se establece que las prácticas desleales se sancionarán con multas que serán fijadas de acuerdo con el régimen general de sanciones e infracciones laborales prevista en la 25212, que es el Pacto Federal del Trabajo, que se firmó allá por el año 98 y que después fue ratificado por una ley nacional, que es la 25212, y por leyes de cada una de las provincias, porque este era un pacto que de alguna manera incluía facultades de policía de trabajo de las provincias. De todas maneras, cada provincia o la mayoría de las provincias tiene su ley, digamos, de régimen de infracciones, y no todas aplican el Pacto Federal de Trabajo. Y acá no hay problema con eso, porque quien debería aplicar las sanciones por práctica desleal en principio sería la autoridad nacional. Una multa. Antes se hacía como la estructura del procedimiento de querella, ahora se ha incorporado, no lo dice exactamente cómo sería el procedimiento, pero en principio la autoridad laboral podría constatar o decir que está dentro de la configuración de una práctica desleal, pero el mismo artículo dice la multa será fijada por el juez.
hasta un máximo del equivalente al 20% de los ingresos provenientes de las cuotas sindicales que deben pagar los afiliados en el mes que se cometió la infracción. O sea que en principio la ley, el régimen de sanciones del Pacto Federal, el que aplicaba la multa era la autoridad o provincial o nacional de Policía de Trabajo, o sea, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, lo que sea. Pero acá le imponen a un juez un régimen sancionatorio que está orientado a las multas por infracciones laborales que eran de competencia de la Policía de Trabajo. Entonces el juez, o sea, se hará un procedimiento, no sé cómo se hará, porque en principio hay que ponerlo dentro de la ley 25.212, que tiene algunas normas de procedimiento, pero en realidad después dice el juez va a aplicar la multa. O sea, yo no sé si tengo que ir primero a pedir algo al Ministerio de Trabajo para después poder ir al juez, o directamente puedo plantear lo que era la querella por práctica desleal ante un juez con el procedimiento provincial o a donde fuera, y plantearle la situación. En este caso el juez el que va a aplicar la multa o la va a fijar, y queda media desdibujada esto de que tiene que aplicarlo según la ley 25.212, que está orientada para los organismos de policía de trabajo, o sea, de los ministerios de trabajo provinciales o nacionales. Pero bueno, y después habla también sin perjuicio de aplicar el Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, el artículo ha sido de alguna mente diseñado pensando en la Organización Nacional de la Justicia y de la Secretaría de Trabajo de la Nación, olvidándose de cómo funcionaba este instituto en las provincias. Eso me parece que con la jurisprudencia, despacito, con el andar de la aplicación de esta ley, se verá a ver cómo se termina aplicando. Muy bien, gracias, doctor. Tiene la palabra Laura Barrientos. Buenas tardes, doctor. Le quería preguntar respecto de la modificación tanto de la ley base como de la ley de modernización laboral, en donde se disponen las restricciones al ejercicio de los derechos colectivos, tanto individuales como colectivos. Esto que están, digamos, contrariando las normas internacionales de los convenios 135, el 87, etcétera. ¿Cómo habría que plantear, digamos, la inconstitucionalidad en forma individual o lo van a hacer los gremios? ¿Cómo lo compatibiliza, digamos? Sí, mire, ya ha habido, deben haber escuchado, saben que hay muchas inconstitucionalidades resueltas por jueces de trabajo en casos individuales, orientadas fundamentalmente a dos artículos, el 55 y el 56. El 55 respecto a los intereses, o sea, la actualización de el crédito laboral que uno gana por sentencia. Hay jueces inclusive de acá de Córdoba, el doctor Gileta de la Sala Primera, pero hay jueces después de todo el país, algunos han empezado a salir los primeros fallos, diciendo que son inconstitucionales porque obviamente no cubren o no protegen al trabajador de el devenir inflacionario o el devenir, digamos, del poder adquisitivo el mismo. Y ahí en los fallos, si usted quiere después se lo mando, los jueces establecen algunos fundamentos en sentencia, ¿no? Porque son juicios que ya se habían iniciado antes, pero las sentencias salieron ahora. En el caso del 56, el tema de que una indemnización mandada a pagar por sentencia pueda ser pagada en cuota. También la Sala Sexta de Córdoba ha dicho que eso es inconstitucional, porque pobre trabajador después de 3, 4 años de pelear y de ganarla, le dicen, bueno, ahora te van a pagar en cuota. Entonces, bueno, los jueces han empezado. Pero esto es... Y respecto al... Pare, Laura, que déjeme terminar. Estos son casos en donde se plantean en casos individuales. Claro. Cada abogado con su trabajador dice, che, mira, en esta situación particular, yo creo que hay una inconstitucionalidad y pido que esa norma no se aplique y ofrezco el otro subsistema normativo que creemos que es válido y constitucional y dentro del normal. Pero también, ustedes saben, la CGT ha planteado 2 amparos. El primer amparo que se presentó fue solamente dirigido a el artículo que disponía el traspaso y un anexo que hay al acuerdo del traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Ese amparo, la medida cautelar de ese amparo fue rechazada. Pero el amparo continúa, ¿no es cierto? Pues el amparo tenía
una medida cautelar para que se suspenda la aplicación de eso y no se lo logró. Pero sí hay otro juez, un juez nacional que creo que el juzgado 30, me acuerdo el número porque en Buenos Aires tiene un montón de juzgados, que ya ha suspendido ese traspaso. ¿Sí? Esto está en el artículo creo que 95 de la ley de modernización. Y el anexo sobre todo. Entonces ya ha habido un fallo para suspender el traspaso de la justicia nacional al ámbito de Ciudad de Buenos Aires. Pero la CGT también ha presentado hace muy poquito otro amparo en donde ahí sí pide que el doctor Topet, el que lo ha trabajado junto con su equipo, lo deben conocer el doctor Pablo Topet, el otro amparo, el que primero, el del traspaso de la justicia, lo había trabajado el doctor Massa con el doctor Luciano Podestá, en representación de la CGT. Este último amparo recién ha sido presentado y la CGT ha elegido como 60 artículos en donde ha planteado de manera colectiva, en defensa de los trabajadores como colectivo, la inconstitucionalidad de todos esos artículos de la ley de contrato de trabajo. Y también de las cuestiones de derecho colectivo que yo he hablado ahora. Seguramente el texto de ese amparo de la CGT rápidamente se va a difundir porque ha sido presentado hace muy poquito. Yo lo tengo, pero bajo pedido que no lo difunda, pero obviamente sí se citan el principio de progresividad, se cita violaciones a los convenios de OIT, a los derechos humanos laborales, o sea, yo creo que hay muchas herramientas y muchos abordajes a partir de los cuales se puede plantear inconstitucionalidad. La incondicionalidad colectiva la tienen que plantear las organizaciones, digamos, uno individualmente es más difícil. Y las incondicionalidades individuales sí se tienen que plantear en casos individuales donde se van a resolver de acá a 3, 4, 5 años, no sé, salvo que tenga una afectación efectiva y temporánea al momento de plantear la demanda. Pero normalmente ustedes se han hecho demandas individuales donde han planteado inconstitucionalidades, las resuelve el juez al final del pleito, o sea que vamos a saber las inconstitucionalidades individuales de acá, digamos, a buen tiempo, porque así como le digo yo, que hay jueces que han dicho que el artículo 55 de la actualización es inconstitucional, hay otros jueces que han dicho que no. Por ejemplo, la Sala Segunda acaba de sacar un fallo, la Nacional, en donde el doctor Sudera y ahí se me fue el nombre del otro doctor, el doctor Ambesi, Leonardo Ambesi, han dicho que es constitucional, y la doctora Andrea García Bior dijo que no, votó en disidencia, o sea, que ni siquiera en la misma Cámara hay 3 de acuerdo en ese caso. Entonces hay jueces que están diciendo que son constitucionales los artículos y otros que no. Hasta que esto pase la zaranda en todo el país y llegue a los tribunales superiores y a la Corte Suprema, vamos a hacer como 50 cursos más de esto, porque va a pasar mucho tiempo. Obviamente usted se pone de este lado y dice, es inconstitucional, pero necesita un pronunciamiento judicial para poder, y ese procedimiento judicial, si es de primera instancia, tiene una apelación, y después el Tribunal Superior, y después la Corte Suprema. Y esto va a necesitar necesariamente, como fue la ley de riesgo de trabajo, ¿se acuerdan? La ley de riesgo de trabajo, muchos artículos, dijimos que eran inconstitucionales, empezamos a plantear, y bueno, y con la zaranda se fue acomodando, y ya los jueces fueron diciendo, bueno, esto y esto es inconstitucional. Pero al principio uno decía que sí, otro decía que no, y también hay que ver qué suerte corre el amparo de la CGT sobre estos 60 artículos, que es complicado, ¿no? El otro era más fácil, el amparo que la CGT logró suspender el decreto 7023, porque era un decreto. Entonces el decreto no cumplía ni siquiera con las formalidades, ni siquiera en sustancia. Entonces un poco los jueces, la misma García Bior, Andrea, que estaba de jueza de feria junto con el doctor Mario Fera, suspendieron la aplicación. Y después se fue a la Corte Suprema, bueno, y navega el sueño de los justos. Pero en ese caso fue más fácil, digamos, porque sin atacar siquiera el contenido, se lo podía atacar al contenido del decreto, se atacó la forma, que un presidente no podía por decreto, acuérdense que el decreto 7023 se metía no en laboral, se metía en varios fueros, digamos, de manera muy fuerte, con un decreto que también fue discutida la necesidad de la urgencia y la emergencia, digamos, para dictar un decreto, porque lo dictaron en diciembre, creo que el 20 de diciembre del 23. Bueno, pero si lo podría haber llevado 2 meses después el Congreso, en la sesión ordinaria, y discutir un régimen laboral como lo hizo ahora. Entonces ahora tenemos la mala suerte de los laboralistas de que ya hay una ley, no puede gustar o no, pero ya la dictó el Congreso. Sí, Pablo Topet
esto lo adelanto, esto lo puedo decir, planteó también que en el avance de la ley, en la aprobación de la ley, se cometieron algunas irregularidades que de alguna manera viciarían el procedimiento de formación de las leyes, que acuérdense que está en la Constitución. En el capítulo de la formación de las leyes de la Constitución hay una serie de pasos que hay que cumplir para que una ley sea válida. Y después también se mete en el contenido, o sea, en la sustancia, ya no en el procedimiento, y fundamentalmente con el principio de progresividad, que es el principio de que si va avanzando la sociedad y un colectivo de trabajadores sobre el reconocimiento de derechos, que son derechos humanos, que son derechos muy fuertes y muy caros para la sociedad, y no podemos retroceder, digamos, y dar con un plumazo y hacer todo para atrás. Entonces, estos son los argumentos básicos, pero hay más, ¿no? Hay muchos más argumentos, lo puede ver en las incondicionales planteadas con anterioridad a la justicia. Pero yo les recomiendo que cuando salga a la luz el texto del doctor Topet, que ha trabajado con todo un equipo, se fije que hay múltiples abordajes para plantear incondicionalidad. Y ya han salido varios artículos en la ley, en distintas editoriales, también planteando por qué son inconstitucionalidades una serie de artículos. Última pregunta. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Bula. Ahí le activa el micrófono. Ahora sí. Ahí está activado. Hola Walter, ¿cómo te va? Bien, Jorge, ¿cómo estás? Te quería dos preguntitas. Una, con relación, yo también tengo un borrador de la presentación de la CGT, pero ¿en qué juzgado terminó siendo presentado? Vos sabés que no me lo hago. Porque el primero, me refiero, el primero fue presentado, el de Massa, fue presentado en la justicia contencioso administrativa. Así es. Sí, ahí se discutió cuando lo presentaron, el de Massa y Podestá, era para fijar competencia, decían. Pero sí, había un análisis, te lo digo sinceramente, no me comentó, guardó la información, pero eso va a salir a la luz hoy o mañana, digamos, ya tiene que salir a la luz donde lo presentó, porque en realidad no hablé por teléfono, sino por WhatsApp, y en WhatsApp uno contesta hasta donde quiere, nada más, ¿no? Entonces Pablo es un amigo, pero obviamente lo tenemos que relevar de confiar alguna estrategia. Yo quiero creer que se han fijado competencias en los contenciosos administrativos, pueden haber ido para allá, pero hay que tener en cuenta que el amparo de Massa no era sobre la sustancia del derecho laboral, sino sobre el acuerdo de traspaso a la Justicia Nacional. Entonces tenía un poquito más de razón y de sentido presentarlo en contencioso administrativo, porque ahí están los poderes del Estado peleándose a ver quién es competente o quién no, más allá de la validez de un acuerdo nacional. Sí, y porque quizá podrían declararse incompetentes los juzgados laborales porque era un tema que les compete en forma directa. Bueno, esa fue el primer razonamiento, y porque aparte estaban presionados por el traspaso, entonces al principio se pensaba que no iban a ser presentados los jueces laborales porque estaba inclusive en el medio del traspaso. O sea, si vos lo presentás y si un juez dice tal cosa, después viene el Estado y te dice no, eso no es así porque no es competente la Justicia Nacional, ya no es más competente. Entonces, acuérdense que en el traspaso, bueno, para los que no están tan leídos, en el acuerdo de traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, obviamente los juicios de derecho individual pasan a ser competencia de los juzgados que pasan a tener ámbito en la Ciudad de Buenos Aires. Pero las competencias nacionales, pónganle las sindicales, yo no puedo plantear un caso de encuadramiento convencional de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sería como otra provincia. Es como si yo voy a discutir a Catamarca un problema, un gremio Córdoba. Antes la ley nacional me iba llevando a la justicia nacional que regía en todo el país. Pero si pasa a la Ciudad de Buenos Aires, yo tengo que ir a otro lado. O me dejan que lo plantee en mi propia... Se va a producir un vacío normativo, porque la ley sindical te está remitiendo a la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, y si esta desaparece,
Claro, es lo que dije yo, que la ley de modernización no cambió esa parte en encuadramiento convencional, te sigue mandando la Cámara Nacional, cuando en realidad el acuerdo dice tener que ir a contencioso administrativo. Eso también me parece, encima está suspendido ahora también por un juez Mendel, creo que del juzgado 30, pero yo creería, porque no me lo dijo con todas las luces, que se fue a la Justicia Nacional. Pero no te lo puedo confirmar, Walter, porque está bajo llave y no he tenido información porque eso va a salir rápidamente a donde se presentó, porque no es un secreto, digamos, que lo puedan esconder mucho tiempo. Yo justo al día de hoy, en esta charla, no lo tengo eso. La otra pregunta es más que nada que me ratifiques algo, por lo que vos has estudiado más el tema del derecho colectivo, es en la ultraactividad da la impresión que por la forma que está redactada, solamente va a afectar las cláusulas obligacionales y las normativas, es decir, las referentes a los derechos individuales del trabajador, no van a ser afectados. Esto sería así, o sea, a diferencia de, me parece que la ultraactividad de la ley Banelco era más amplia. Sí. En cambio esta, por la redacción, dejaría bastante en claro que lo único que busca es embromar a los sindicatos, ¿no? Sí, pero vos, sí, es así como decís vos, Walter, porque vos también sabes mucho, no te hagas el tonto. La ultraactividad, si vos te fijas bien, la modificación del artículo 6 es la que hace la división entre normativa, cláusulas normativas y obligacionales, y deja a salvo que las cláusulas normativas seguirían siendo válidas. Pero, el artículo 137, que no modifica ningún artículo y ni dice dónde se incorpora, el 137 de la ley de modernización, dice que aunque un convenio colectivo esté homologado y sea válido, las cláusulas normativas, o sea, las que supuestamente son ultraactivas, se hallarán vigentes solo por ultraactividad y la autoridad administrativa del trabajo podrá decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicamente graves que afecten el interés general o en protección de toda parte de la población. O sea que la Secretaría del Trabajo podría restarle la validez ultraactiva a la cláusula normativa también en función de un peligro para la población o por el interés general o por distorsión económica. Y voltear la homologación o la ultraactividad en este caso. Entonces digo, ese artículo... Un Estado liberal que no se mete en las cuestiones de los particulares, salvo para embromar. Claro, pero sería al revés. Normalmente un Estado liberal trata de intervenir, como decís vos, en cuestiones generales trabando a los particulares. En este caso, como decís... Lo dije irónicamente, en el sentido que no condice, lo mismo que estos topes que le han puesto a la negociación salarial, es contrario a la filosofía que ellos... Hay una filosofía para los ricos y otra para los pobres, ¿no es cierto? La propiedad privada es la de los ricos y la de los pobres no. Yo creo que es cierto eso porque se encuentran algunas contradicciones en el texto, pero sí también es cierto que la orientación general es para favorecer, o ni siquiera favorecer, porque hasta los empresarios te dicen que le favorece en poco esto si no hay reactivación económica y no hay consumo, porque lo mismo no le va a trabajo al trabajador, porque la ley hace que cuando tenga vos un periodo de prueba no le dé el preaviso. Es muy poco eso para el empleador. Si no le reactiva económicamente el país y no le genera la posibilidad de más consumo. Pero digo que sí hay una tendencia general a la quita o a la reducción de derechos individuales y a la traba y obstaculización, por no el debilitamiento de la entidad sindical. Eso sí es una línea general en toda la ley, tanto en los derechos individuales como en el derecho colectivo. O sea, debilitar los sindicatos, reducirle protección, reducir el tema de ingreso de plata, y en los derechos individuales reducirle las indemnizaciones, darle plazo al empleador para pagar, fragmentarle la vacación, o sea... y sí parece que le dicen, che, déjenos al trabajador que acuerde con el empleador lo que quiera.
pero lo que sabemos de derecho laboral, sabemos que el trabajador individualmente a veces no puede plantarse en contra del empleador y decirle, mire, esto vamos a hacer así. No puede negociar. Para eso existe justamente el derecho laboral. Lo hemos dicho, no nosotros, lo vienen diciendo de los quienes nosotros hemos estudiado hace miles de años. Llamativamente dejaron subsistente el artículo 17 bis, ¿no? De la ley contra el contrato de trabajo. Llamativamente, yo creo que, Sí, y muchos otros también, porque no sé si no se animaron hicieron un cercenamiento desde el 4 al 66, todo quitando al 11, la justicia social, el 4... No se animaron yo lo dije en otra charla que hizo más sobre derecho individual, no se animaron a derogar directamente la ley de contrato de trabajo y a decir, el empleador acordará con el trabajador individualmente lo que quiera y no se tiene que homologar, no tiene que ser por escrito, ya sería demasiado, no se animaron. Pero digo yo que la realidad va a ir acomodando los melones en este viaje. Y es cierto que las circunstancias políticas, los cambios tecnológicos, los cambios en la modalidad de trabajo, el desempleo, la situación de todo el mundo, digamos, inciden en esto. Pero yo siempre confío en que la sociedad y la historia van para adelante, van para atrás, van por el medio, pero de última al final se va haciendo un progreso, digamos, en favor de los derechos, porque así ha sido la historia. Yo, por ejemplo, no es que me he peleado con varios laboralistas, yo le digo, no estamos volviendo a la esclavitud. Muchos han dicho, esta ley atrasa 100 años, no vuelve. No tanto, tampoco seamos tan injustos, ¿no es cierto? Porque no estamos volviendo a 1850. Pero sí es cierto que se cercenan muchos derechos y la orientación que tiene la ley va hacia la eliminación de ese sentido del derecho laboral, ¿sí? Cuando saca la justicia social del artículo, cuando dice cambia el concepto de empleador, cambia el concepto de trabajo, o sea, se ve una incidencia ideológica también. Entonces digo yo, bueno, nos toca resistir ahora, nos toca seguir planteando, digamos, algunas defensas, como dijo Laura recién, con la inconstitucionalidad y con los elementos que tengamos, pero sí también vamos a tener que asumir desde los gremios, de la sociedad, porque si no está pasando por arriba los cambios tecnológicos, las modalidades de trabajo, cómo se trabaja, y vos cuando hablas con los jóvenes, yo tengo un hijo de 22 años que, bueno, me plantea cosas que yo no hubiera planteado a los 22 años, porque tiene ya una mentalidad diferente y una incorporación a una sociedad que él ya la ve diferente. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo entre todos en la sociedad para explicar lo que nosotros creemos que es bueno en la protección del trabajador, y a abrirnos también a algunos otros cambios colectivos e individuales que, aunque no nos abramos, nos van a pasar por arriba, porque no es... O sea, yo siempre digo en las clases, cuando vino Gutenberg, los monjes amanuenses que escribían los libros a mano, se perdieron esa preciosura del libro, que eran escritos a mano, que realmente da un gusto tenerlo, eran obras de arte. Bueno, y después salió la fotocopiadora y ahora la computadora, y ahora mis hijos ya no imprimen nada, ven todo por el celular. Bueno, esto lo vamos a tener que asumir y eso sí cambia razonablemente ciertas modalidades de las relaciones laborales, tanto colectivas como individuales. Pero yo creo que la mayoría de los que estamos en este curso no estamos de acuerdo en la manera, la forma y la orientación que llevan estos cambios, ¿no es cierto? Sabemos que hay que cambiar, va a haber que hacer un esfuerzo en hacer propuestas para ver qué debe cambiar y cómo, pero la orientación de esta no es bien recibida por la comunidad laboral, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque evidentemente va en sentido contrario. Yo siempre digo, no hemos retrocedido a la esclavitud porque no nos están poniendo cadena, pero sí nos están cercenando una serie de derechos que eran, yo no digo sustanciales, porque si no, no hay relación de trabajo, pero importantes en la protección del trabajador. Importante, no son cosas de minúsculas, digamos, ¿no? Que uno dice, bueno, está bien, me voy a tener que ajustar un poco el cinturón. Y en derecho colectivo, y con esto termino, los cambios son muy fuertes y muy profundos. Bueno, muchas gracias por todo y me voy a la asamblea que tengo 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctores. Preguntas que te están haciendo en el chat. Sí, yo le quería preguntar si le quedaba algo de tiempo. Le propongo esto que hablé con Guadalupe. Guadalupe tiene mi teléfono, mi mail y todas las consultas que quieran. Podemos, me las hacen, yo la contesto y después la distribuimos
sobre toda la gente, si es que puedo responderla. Entonces usted me manda, Lautaro, las preguntas que quedaron pendientes, yo las contesto tranquilo por un mail, y usted después se las mandan a todos los participantes y podemos seguir, o sea, a mí esto me apasiona. Igual, sí, hay cuatro o cinco preguntas que yo después las voy a anotar, se las remito a Guadalupe y se las enviamos por mail a todos los interesados. Así que, yo le pido disculpas porque justo tengo una asamblea sindical, pero quédense tranquilo que estoy a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor Tovar, doctor Buller y a todos los participantes. Y bueno, nos vemos el próximo martes a las 18:30. Y bueno, si han quedado preguntas, seguramente las responderemos vía mail. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Muy buen final de jornada. Adiós.